Bueno, comenzamos de nuevo. Comenzamos de nuevo y si hay una persona que yo creo que es capaz de reunir de nuevo la atención de un auditorio después de una pausa networking es Emma Giné. Hoy no... Hombre, es que es la tarea más difícil de toda la jornada. Emma es una de las mayores expertas en gestión de talento en el sector. Cuenta con 20 años de experiencia haciendo crecer equipos en el sector del retail, en compañías como Mango o Inditex. Es profesora y conferenciante habitual y formadora de algunas empresas españolas del sector en procesos de transformación. Y hoy nos va a hablar de disrupción. Muchísimas gracias, Emma. Un placer como siempre. Un placer como siempre. Hoy con aplausos y todo. Bueno. Yo soy una mujer de terreno, entonces, de terreno, y me vais a permitir que esté por aquí paseándome. No soy mujer yo de escenario, ¿sí? Bueno, tengo solo media hora, tengo muchas cosas que decir. Soy un poco hardcore, entonces voy a hablar muy rápido. Entonces, si voy demasiado rápido, me paráis y ya está, ¿vale? Soy cero sensible, así que Emma, por favor, para y vamos para allá. ¿Estáis bien? ¿Ha ido bien el café? Sí. Los cafés siempre van bien, ¿no? Yo me he tomado 2, tenéis suerte que no me he tomado 3, así que vamos para allá, que empiece el festival. Estamos agitando las organizaciones, shaking organizations, y dicho de otra manera, disrupción en 3 pasos. Vamos a ver qué significa esto. Bueno, una cosa que yo os aviso, normalmente nunca hablo de cambio ni de transformación. Cada vez que se habla de cambio o transformación, muere un gatito, y yo soy muy fan de los gatitos. Entonces vais a ver que yo voy a hablar sobre todo de evolución. ¿Sí? Porque al final es lo que llevamos haciendo los seres humanos desde que hace muchos miles de años pusimos el pie en la tierra. Bueno, hay algunos que están todavía en la caverna, pero eso es otra historia que ya hablaremos en otra sesión. ¿Sí? Datos escalofriantes. Vamos a empezar ahí. Datos de susto. Vamos a ver, para arriba, para atrás, ¿para dónde? Bien. Era octubre del 2021, yo estaba dando sesión, lo que yo diría, soltando una de mis chapas, a un grupo de CEOs y CEAs, que yo digo, de la comunidad, precisamente con Talentia, en León, Guanajuato, no León, Guanajuato, que eran, bueno, los principales CEOs y CEAs de, ¿qué digo yo? CEOs y CEAs, de la Cámara de Comercio dedicada al mundo del calzado. Y la gente nos decía, ¿no? ¿Qué está pasando? No encontramos jóvenes, Emma, ¿qué tengo que hacer? Yo digo, no me lo preguntéis a mí, yo tengo 48 años. Preguntádselo a los jóvenes directamente. ¿Por qué no vienen? No me lo preguntéis a mí, ni a consultores que somos boomers o generación X. Habéis ido a preguntar directamente qué está pasando. Y en ese momento, octubre de 2021, en El Universal, periódico mexicano, surge este titular. La gran renuncia. ¿Por qué los trabajadores en Estados Unidos dejan sus empleos a un ritmo récord? México, por proximidad geográfica, evidentemente, eran los primeros que estaban empezando a notar una tendencia que empezaba en Estados Unidos, a partir de la cual la peña cogía el bolso y se iba. Bueno, el bolso o lo que sea, o la riñonera, o lo que fuese. Y es en plan, what the fuck está pasando aquí? Pues si suponíamos que con la pandemia todo el mundo estaba atemorizado y aferrado a sus... Me encanta esto, esta risa me encanta. Sí, porque os voy a hacer un poco de spoiler. Vais a ver que en realidad los que tenéis la sartén por el mango, vosotros ahora estáis muy preocupados. Pero en realidad os digo, oye, esto queda un poco aquí, que quien tiene la sartén por el mango ahora mismo sois vosotros. Y vais a ver por qué. Esto pasaba, perdón, tengo esta ligera dislexia, esto pasaba en octubre de 2021 y todo el mundo, gran renuncia, ¿qué está pasando? En junio de 2022, World Economic Forum, bueno, the Great Resignation is not over, una quinta parte de los trabajadores planea dejar su trabajo en el 2022. Y es curioso porque esto pasaba en todos los estamentos, no era solo gente, ejecutivas que tenían una revelación y habían decidido buscar el karma o el futuro en otro tal, sino que estábamos viendo que gente, sobre todo gente muy joven, generación Z, muchos en posiciones de primera línea estaban decidiendo que se hacían, yo qué sé, que emprendían o que decidían hacerse, da igual, pues me voy a hacer rider, pero al menos voy a hacer el horario que a mí me salga de las narices. Interesante. Y a partir de ahí empezamos a presentar un challenge, un desafío al sistema. Y atención, porque el tema sigue. Y en enero del 2023 en HR News aparece este gran titular, que es: las empresas se preparan para la versión 2.0 de la gran renuncia, que también existe ahora su versión, que seguramente habéis oído, del quiet quitting o renuncia silenciosa, que es, bueno, la empresa me trata transaccionalmente, yo trabajo transaccionalmente, me siento, hago mis orillas, navego un ratito, compro en Amazon y luego me voy a casa. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Bien,
¿Por qué está pasando todo esto? ¿Qué pensáis? Hola, soy Emma, amante del sistema inductivo. No hablo yo aquí, sino que los protagonistas sois vosotros, no yo. ¿Por qué creéis que pasa esto? Porque es una realidad, negarla es absurdo. Y yo puedo venir y decir, bueno, la solución es esta, sí, pero ¿por qué está pasando? Si no sabemos el por qué pasa, dale, darling. Bravo. ¿Y por qué no? Me gusta. Yo soy como una niña de 3 años. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bravo. Me encanta. Vamos a ver que todo esto está pasando. Muy bien. ¿Tu nombre es? Silvia, muy bien. Vamos a ver que todo está pasando porque la mayor parte de empresas están todavía ancladas en el discurso y la narrativa. Es un tema de narrativa más que otra cosa. Están todavía ancladas en la narrativa del siglo pasado, del siglo XX. Y esto de que hablábamos de disrupción en 3 pasos, los 3 pasos empiezan con una C. El primer paso va a ser coyuntura o contexto, el segundo va a ser comunidad y el tercero va a ser cultura. Vamos a ver cómo articulando a través de estas 3 Cs, vamos a ver cuál es el poder que tiene realmente estas 3 Cs para hacer evolucionar no solo la moda, hoy hablaremos de moda si queréis, pero en realidad estamos ante una realidad que afecta o impacta positivamente, porque está haciendo mover la rueda, positivamente todos los entornos empresariales, sin excepción. Vamos para allá. Entonces, empezaremos con el punto número 1. Coyuntura. ¿Qué sucede? La mayor parte de empresas que tenemos ahora mismo, sobre todo las más grandes, se crearon en el siglo XX y están gestionadas por personas nacidas en el siglo XX. ¿Sí? Y en el siglo XX la narrativa que imperaba era el modelo de sociedad productiva. ¿En qué se basaba el modelo de sociedad productiva? Pues teníamos 4 elementos: mercado de bienes y servicios, mercado de factores de producción, hogares y empresas. Y había un elemento que lo mantenía todo unido, que este elemento, según el diagrama, es el dinero, la pasta, la lana. Nunca sé si es así o así, pero bueno, el dinerillo, ¿sí? El siglo XX era un siglo de poder económico. No quiero decir que el siglo XXI no lo sea, ¿sí? Pero si lo pensamos fríamente, todas las cuentas de resultados de las empresas estaban basadas, siguen por desgracia, basadas todavía en KPIs financieros, económicos, ventas, sell-in, sell-out, ahorros, costes, productividad. La productividad, y cuidado que yo me he pasado 20 años trabajando en el mundo de la moda, la productividad era un dato estrella inventado en esa época. Es muy curioso. Las personas éramos buenas o malas según la productividad que teníamos, porque en el siglo XX las personas éramos recursos productivos, como una vaca lechera que rinde, ¿no? Las personas en el siglo XX teníamos que rendir, teníamos que performar. Y en el siglo XX se inventaron grandes y míticas herramientas como la evaluación del desempeño, del 0 al 5, la descripción de puestos de trabajo y otras tantas herramientas que actualmente tienen más de 50 años y que la gente sigue intentando mantener en las empresas hasta que lleguéis vosotros, por el amor de Dios, y lo cambiéis todo. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué sucede? Evidentemente, si yo mido mi éxito, insisto, no digo que el profit no sea importante, pero si yo mido mi éxito basándome en KPIs estrictamente financieros, evidentemente, y un tema como la productividad es un dato estrella, insisto, no digo que no sea importante, yo voy a canalizar toda la estructura de mi organización para mejorar las productividades de la gente. Y si yo quiero mejorar la productividad de alguien, todo, salarios, tipo de recruitment, maneras de trabajar, job descriptions, formación, todo, lo voy a encarrilar a que esta gente se especialice y, por lo tanto, vaya siendo más productivo. Esto me genera organizaciones totalmente verticales, donde crecer significa ascender, ¿sí? Y organizaciones verticales significa organizaciones organizadas según los típicos silos. Y si lo pensáis fríamente, la mayor parte organizacional, todavía a lo mejor si no lo conocéis ya lo veréis, está montada en grados, salarios, grupos, posiciones, tú más uno, tú menos uno. Esto en el siglo XX no pasaba nada, podía incluso triunfar. El siglo XX tiene una gran diferencia respecto al siglo XXI, que es la velocidad a la cual pasan las cosas. ¿Sí? Pasaban un montón de cosas en el siglo XX, guerras, hambrunas, líos sociales, higadillos, sangre, pasaba de todo, pero pasaba mucho más despacio. ¿Sí? Con lo cual, estas organizaciones cuadriculadas, monolíticas, sólidas, tenían tiempo de, cada vez que había nuevas cosas en el horizonte, inventarse una nueva posición, reorganizarse y crear un nuevo procedimiento, etcétera, etcétera. Pero, a medida que vamos entrando en el siglo XXI, evidentemente este modelo empieza a presentar desafíos muy claros. Esto además está muy relacionado con lo que comentaba Javier al principio, que es la cadena de valor en el siglo XX, era una cadena exclusivamente basada en producto. Incluso yo, cuando era súper naif, que empecé en Mango, allá por el año 98, ¿dónde estabais vosotros en el año 98? ¿Alguien había nacido en el año 98 aquí?
pues yo ya estaba abriendo tiendas, imaginaros, soltando mis chapas ahí a la gente que me escuchase. Y yo estaba convencida, y luego en Inditex, ¿no? Yo estaba convencida que realmente el cliente, en aquella época hablábamos de atención al cliente, ahora es experiencia, pero antes era atención. Y yo estaba convencida, ¿no? Que al cliente hay que saludarle, el cliente es el que manda, pero en realidad no era así. Ni en el mundo del retail ni en ningún otro mundo. Las empresas eran su producto, de manera que el core de las organizaciones era esto. Yo compro barato, sea lo que sea, al mejor precio posible y vendo al mayor margen. Y en el medio optimizo, en salarios, en headcount, en alquileres, en lo que sea. Y así era como funcionaba el sistema. ¿Qué sucede? Cuando no pasan muchas cosas, cuando vivimos en un mundo muy pequeño y un mundo no para nada globalizado, tienes todavía posibilidad de subsistir. ¿Por qué? Porque tú tienes tu producto y una cosa muy determinante que es el precio. A medida que vamos ampliando horizontes y llegan nuevos players, nuevos canales, la globalización, nuevas posibilidades, nuevos productos, la realidad es que siempre te vas a encontrar un producto más o menos parecido al tuyo. Quizá la calidad no es la misma, no es una camisa blanca de algo del egipcio, pero oye, qué caramba, es una camisa blanca, ¿no? Entonces, ¿para qué me voy a gastar 89,90 o 39,90 si a lo mejor la puedo comprar a 14,90 o a 7,90? A partir de aquí la emoción está servida, porque estas organizaciones ancladas en el siglo XX empiezan a sufrir tremendamente. Y antes ya de la pandemia, es difícil pensar en antes de la pandemia, pero muchísimas de mis organizaciones clientes ya estaban hablando de cambios, de transformación, de digitalización, que muchas veces se quedaban en un entregable que era imposible de implementar. ¿Por qué? Porque evidentemente la evolución es algo del siglo XXI. Tú no puedes evolucionar con una narrativa del siglo XX. Aquí, en el escenario, aparece una señora más que interesante. Mira, todo el rato voy para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Aparece una señora súper interesante que plantea las nuevas reglas del juego para el siglo XXI. Esta señora es una profesora británica, ella se llama Kate Raworth. Y Kate Raworth, ella es profe de economía en Oxford, en Cambridge, y también es asesora de Naciones Unidas. Y ella tiene una particularidad. Durante 15 años trabajó con Oxfam, con la famosa ONG, en proyectos de cooperación directamente en terreno. Y de ahí saca una visión muy particular de lo que tiene que ser la economía. Y dice, ¿y si la economía, en lugar de ser algo para crecer, que era el mantra del siglo XX, crecer, 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 grow, grow, grow? Bueno, incluso en el mundo startupero, ahí los de Fresh, que estáis muy metidos en esto, scale up, scale up, scale up. Uno puede ser startupero, pero con una dinámica del siglo XX, atención, cuidado. Dice, si la economía, en lugar de ser algo para crecer, es algo para prosperar. ¿Qué diferencia hay entre crecer y prosperar? Gente, ¿qué pensáis? No hay respuesta incorrecta, ¿eh? Chicos, no puedo ir de aquí para allá porque no me pueden grabar si no, pero yo me planto aquí y chillo. ¿Qué diferencia creéis que existe entre crecer y prosperar? ¿Qué pensáis? Todos a la vez no, que me desmayo. A ver. Quizá crecer no tiene en cuenta los impactos y prosperar pues tiene en cuenta tanto el impacto social, económico, cultural. ¿Tu nombre? Irene. Irene. Maravilloso. Efectivamente es así. Kate Raworth lanza un libro más que interesante, se llama en inglés Donut Economics, en español se traduce por Economía Rosquilla, por eso de que Donut es una marca registrada, pero cada vez que escucho la palabra rosquilla yo me acuerdo de Homer Simpson, entonces esto ya son otras cosas. Y si no sois de leer, el libro os lo recomiendo, pero si sois más de audiovisual, os vais a la TED Talk de Kate Raworth y es maravillosa también, y en 15 minutos lo tenéis solucionado. ¿Y ella qué hace? Lanza un modelo más que interesante que representa la evolución del modelo de sociedad productiva del siglo XX, que es el modelo Donut. Y dice que para entender una economía regenerativa, es decir, un crecimiento sostenible, hablando de sostenibilidad, las estrellas del modelo son dos, las personas y el entorno. Y la pregunta que yo me tengo que plantear como organización, sea cual sea mi entorno y mi industria, es, ¿tengo que lanzar esta iniciativa? Esta iniciativa me tiene que dar un profit, sin duda, pero con esta iniciativa pregunta uno, ¿estoy contribuyendo al beneficio del fundamento social? Es decir, como organización, ¿estoy contribuyendo al bienestar de las personas desde mi área de influencia o no? Porque si esto solo me trae un impacto económico, pero no un impacto social, esto no es sostenible. Y la segunda pregunta, ¿esta acción que yo lanzo es respetuosa con el techo ecológico o se lo carga? Y por lo tanto me estoy cargando la segunda gran palanca de la economía regenerativa. Esto nos marca una nueva manera de entender la cadena de valor de los negocios. Y también, muy alineado con lo que comentaba Javier al inicio, la nueva cadena de valor del siglo XXI no es producto. Dicho de otra manera, si yo estoy esperando al Black Friday y a las ventas de Navidad para salvar la temporada, malamente, que diría Rosalía en sus inicios.
¿Sí? Al final, en la estrella, en la cadena de valor del siglo XXI, o dicho de otra manera, las empresas que lo están petando en el siglo XXI no son las empresas basadas en producto, sino las empresas basadas en personas. Atención, porque personas lo podríamos ver de una parte romántica. Personas, nos cogemos de la mano, tocamos la guitarra y de esto es maravilloso. Amigos, quien habla de personas hoy en día habla de data, información. ¿Sí? Y evidentemente las empresas que lo petan, si ahora mismo googleáis, que yo os doy permiso para googlear, si ahora mismo googleáis cuáles son las 10 empresas que más lo petan, os encontraréis seguramente 9 empresas de datos y una empresa que se dedica al mundo del petróleo. ¿Sí? ¿Amazon es un retailer? No, Amazon es una empresa de datos. ¿Tesla es una empresa de coches? No, Tesla es una empresa de datos. Las empresas que manejan el dato son las empresas que saben acercarse lo máximo posible al cliente final. Y esas empresas van a poder vender lo que les dé la gana. Y ahí está la diferencia. Entonces, al final, la realidad es que actualmente, indistintamente de si utilizo la tecnología como plataforma o no, solo hay una manera de llegar al corazón y de ser meaningful, de ser relevante para el cliente final, para el cliente externo. Y es a través del cliente interno. Y aquí es donde vosotros, Peña, tenéis la sartén por el mango. Bienvenidos al mundo de la comunidad. ¿Qué significa esto? Y también muy alineado con lo que comentaba antes Javier. Si yo ahora todo esto lo transformo y lo traslado a una organización, toda organización pública, privada, grande, pequeña, sea cual sea su industria, tiene 3 esferas muy claras: estrategia, táctica y operativa. Los equipos de estrategia son los que deciden el qué, la táctica son los que deciden el cómo y la operativa, operaciones, son los que hacen que las cosas pasen. Si establecemos una metáfora entre una isla volcánica y una organización, vemos que los equipos de estrategia están sentados en la cima de este volcán, visión de 360 grados, pero ¿qué pasa desgraciadamente de vez en cuando con los volcanes? ¡Plam! Erupción. ¿Qué sale en una erupción? Lava. Y por eso de la gravedad, ¿hacia dónde va la lava? Hacia abajo. ¿Y a quién se encuentra? A la peña de táctica. Y los de táctica es, ¿cómo vamos a salvarnos? ¿Por dónde nos tiramos al agua? ¿Por la izquierda, por la derecha, desnudos, en bañador, con colchoneta? ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Y la peña de operaciones, ¿dónde está en esta metáfora? Entendiendo por operaciones negocio, primera línea, terreno. ¿Dónde está? Sí, dilo, querida. Dilo. En el agua. ¿Haciendo qué? Pobres, lo que puede. Nadando, remando, flotando, sacando la cabeza así. ¿Sí? Interesante. Decíamos que toda organización necesita un cliente externo que la elija. Este cliente externo, en contacto con quién está, con estrategia, con táctica o con operaciones. En un modelo de retail, con tiendas, operaciones evidentemente son las tiendas físicas y digitales, logísticas si me apuras también. El cliente externo en contacto directo con quién está, con estrategia, con táctica o con operaciones. Bravo, con operaciones. Con lo cual podemos decir, que también lo habíamos comentado, operaciones es ese colectivo, esa comunidad que representa a la empresa de cada cliente y que, como están en contacto con el cliente final, son los que mejor conocen a este cliente. ¿Sí? Perfecto. Hablemos de la comunidad de cliente interno, de las personas que forman parte de esta organización. ¿Dónde encontramos mayor número? ¿Dónde encontramos la comunidad más grande? ¿En estrategia, en táctica o en operaciones? En operaciones, evidentemente. ¿Sí? Si ahora me voy a un modelo cualquiera, donde te vas a encontrar más gente es en la primera línea de negocio. ¿Sí? Con lo cual, qué interesante. Diríamos que entonces, si la mayor parte de cliente interno está ahí y se supone que el cliente interno es el que te ayuda a llegar al cliente externo, diríamos entonces que todo el mundo está haciendo estrategia desde las operaciones. ¿Verdad? La magnitud de la tragedia es que no. La magnitud de la tragedia es que todavía estamos anclados en la dinámica y en la narrativa del siglo XX, donde incluso estrategia en muchas ocasiones se sienta en una planta distinta y donde muchas veces ir a visitar la tienda significa voy a ver si hay alguna de esto fundida. ¿Sí? Y soy una visita. Evidentemente, ninguna dinámica o ningún proyecto ni de transformación, ni de digitalización, ni de customer experience, ni de lo que sea, va a poder triunfar ni ser relevante si yo no lo hago con mi cliente interno. Y es muy curioso, porque muchas veces mis proyectos, un proyecto de innovación, un proyecto de digitalización, un proyecto de customer experience o de lo que sea, me preguntan, Emma, ¿y tú qué harías? Digo, a ver, yo te puedo contar cosas, pero yo no conozco a tu cliente externo como lo conoces tú. Y no conozco a tu cliente interno como lo conoces tú. ¿Has intentado co-crear primero con tu cliente interno?
Estamos en un momento clave donde nada va a ser relevante, donde nada va a tener impacto si no lo co-creo con mi cliente interno. De manera que estamos en un momento clave donde si yo lo que quiero es evolucionar un modelo de negocio, es el momento de hacer una integración, estrategia, táctica y operaciones, lo que los ingleses llaman leadership from the ground, lo que nosotros podemos llamar liderazgo desde la base. Es decir, hago estrategia desde las operaciones. Si no, mis estrategias van a ser un PowerPoint que se quedan en un cajón. O un ejercicio de design thinking, con todo mi cariño hacia el design thinking, que se queda ahí en 4 post-its que luego no puedo llevar a la acción. Y esa es la magnitud de la tragedia. Entonces, si seguimos con el momento comunidad, la gente me dice, Emma, esto es muy interesante, ¿no? Pero claro, esto entonces, ¿qué organigrama tengo que tener? Tengo que cambiar el organigrama, ¿no? Y yo digo, a ver, vamos a ver. Al final las organizaciones somos como la sociedad. La sociedad es diversa, con lo cual las organizaciones también lo son. Cuando hablamos de diversidad vamos mucho más allá de un género, vamos mucho más allá de una cultura, de un color o de una manera de entender las relaciones, el sexo, el amor o la familia. Cuando hablamos de diversidad, hablamos también de diversidad generacional. Y la realidad es que en un momento donde tú quieres llegar a un target lo máximo diverso generacionalmente hablando, es imposible que llegues a ese target con un board donde todo el mundo es boomer, por ejemplo, o con estrategias que solo están hechas por boomers. Ya no entro en un tema de raza, ni de género, ni de nada. ¿Sí? Pero también hay que desdramatizar. Un gran clásico es, no, el choque generacional, los millennials son malos. Vamos a ver. Esto es una dinámica y una narrativa del siglo XX. Ahora mismo en la empresa tenemos 4 generaciones distintas trabajando. Boomers, nacidos entre el 46 y 64. Boomers en la sala, levantad la mano, salid del armario. No tenemos... Muy bien, un aplauso aquí por los boomers. Muy bien. Muy bien, chicos. Generación X, nacidos entre el 65 y el 76. Bravo, muy bien. Generación Y, nacidos entre el 77 y el 92. Atención, llamados millennials, pero cuidado, que los millennials ya no sois unos teenagers ahí y tal, O sea, ya tenéis muchos hijos y sois madres y padres de familia. Generación Z, nacidos a partir del 93. A ver, levantad la mano. Maravilloso. ¿Queréis que os diga? Esto es maravilloso. Bien, entonces, ¿qué sucede? Baby boomers, nacidos en el siglo XX, empezaron a trabajar en los 80, evidentemente en su cabeza, esto no es para etiquetar, es más o menos para entender, ¿sí? En su cabeza, evidentemente, el modelo organizacional es el modelo jerárquico, porque era el modelo imperante en el siglo XX. Muchos de ellos echaban muchísimos años, 30 años, 40, ¿no? Incluso muchos habían trabajado incluso en la misma empresa que habían trabajado sus padres. Y está bien. Entonces, para ellos es, bueno, yo hago lo que diga mi jefe, no mi jefa. Mi jefe. Después llegamos generación X. ¿Sí? Generación X de los 90, ¿no? Que pensábamos, esto de los 90, qué guay, ¿no? Con nosotros iban los job descriptions, entonces nosotros era, a mí esto del job description, cuidado, que a mí hubo una época que me gustaron los job descriptions, cuidado. Luego, por suerte, me convertí. Entonces, éramos como muy fieles a nuestra profesión. La contribución que hacemos a nivel estructural era evolucionar de un modelo jerárquico, de arriba a abajo, silos, ¿no? Y ¿no? Una comunicación muy monodireccional, a, bueno, un modelo llamado horizontal en su momento, con niveles, igual que una jerarquía, pero empiezan a entrar como los comités de dirección, CFO, CMO, y todas las Cs que os imaginéis. Empezamos a hablar de comunicación interna y, por lo tanto, ¿no? A hacer pues, una comunicación más fluida. Y nosotros éramos, ¿no? Lo que decía nuestro job description. ¿Quiénes eran nuestros jefes? Los boomers. ¿Y los boomers qué nos decían? No vosotros, que vosotros erais muy guays. ¿Qué nos decían los boomers? Nos decían sentados, si trabajas mucho, si echas muchas horas y estás comprometido, un día este despacho será tuyo. Y nosotros nos lo creímos y empezamos a pringar. Y ahí, hasta que llegó la generación Y. La generación Y, cuando llega al mercado laboral, a diferencia de las otras 2 generaciones, ya existe una gran crisis global. Las otras 2 generaciones encontramos fácilmente trabajo de lo nuestro. Pero la generación Y, la más preparada del mercado, educacionalmente hablando, hasta ese momento, ya no. Y de hecho, ¿quiénes eran los jefes cuando llega la generación Y? Los boomers, porque claro, como cada vez somos más longevos, pues los boomers están ahí todo el rato, no se jubilan. Y entonces, ¿qué le dijeron los boomers a la generación Y? Si un día trabajas duro, un día este despacho será tuyo. ¿Y qué le dijo la generación Y? Oye, ¿aquí puedo salir a las 5 para ir a buscar a mi hijo al cole? Oye, ¿aquí hay un gimnasio? Oye, ¿aquí qué ayudas? ¿Puedo hacer un sabático? ¿Puedo teletrabajar? Tal. Entonces, claro, los pobres boomers, ¿qué hicieron?
cortocircuitar. Estos millennials, sospechosos, vagos, quieren teletrabajar, quieren conciliar, ir a buscar a sus hijos, what the fuck, yo nunca fui a buscar a mis hijos al cole, ¿no? Claro, entonces, claro, y se en plan, no, pero un día esto será tuyo. Sí, sí, lo mismo le dijisteis a la generación X y ahí están todos pringando, pero con las hipotecas y las letras del coche, ¿sí? Bien, interesante. Entonces, claro, la generación Y evidentemente representa una vuelta de tuerca importante. Es en plan, a mí no me importa lo que me pongas en mi tarjeta, o sea, yo puedo salir a las 5, pues no me interesa, cojo el bolso y me voy. Y cuidado, porque llega después la generación Y, Z, perdón, vosotros. ¿Sí? Y la generación Z es una generación que ya nace en un mundo convulso. La incertidumbre va en vuestro ADN, pero es que al final es que vivimos en un mundo incierto y es que siempre lo será. Es que es absurdo, o sea, es absurdo pensar que además es que la incertidumbre es buena. Entonces, a partir de este momento, generación Z con la incertidumbre en su ADN, dicen, bueno, a ver, esto es interesante, esto aquí me interesa, pero oye, también me interesa digital, ¿eh? Hola, yo estoy aquí en recursos humanos, pero el año que viene me podré, bueno, ¿qué digo? No, dentro de 6 meses me puedo ir con los de digital también. Ah, oye, abrís en Costa Rica, ¿no? Puedo ir ahí a abrir. Entonces, claro, los otros están ahí, porque claro, en ese momento, ¿quién está todavía de jefes? Pues los boomers, y claro, los pobres boomers están ya, pobres destrozados, que ya no entienden nada, ¿no? Pero claro, vamos a ver, aquí hay tenemos que desdramatizar y tenemos que naturalizar las cosas, no drama, porque al final hay una realidad. Aquí hay una cosa que lo va a salvar todo, que es el reverse mentoring. ¿Esto del reverse mentoring nos suena? Yo soy gran fan. Cuando hablamos de mentorización, estamos acostumbrados a pensar que alguien más senior, en plan, ¿no? Sensei, ¿no? O en plan Jedi, ¿no? Es tú, ¿no? Padawan, yo te voy a enseñar, ¿sí? Pero claro, durante la pandemia, ¿quién enseñó a los abuelos a hacer FaceTime? ¿Quién? Los nietos. Es un ejemplo de reverse mentoring total. Entonces hay toda una serie de realidades, de skills, de habilidades, le podéis meter el nombre que queráis, que van en el ADN de una generación nueva, porque es un código de un mundo perteneciente, de una coyuntura perteneciente a esa generación. Con lo cual, compartamos. Fusión. No existe muchas empresas dicen, no, yo quiero ser moderno, entonces voy a cambiar mi organigrama, voy a contratar aquí unos consultores, cuidado, bueno, yo no soy una consultora, yo soy una shaker, pero bueno, soy alguien de externo, ¿no? Que me pongan un organigrama molón. Entonces le hacen un organigrama de círculos así molón, pero la realidad es que la gente no es así, son jerárquicos. Entonces, ¿qué pasa? Tú entras ahí porque te han puesto un vídeo de skaters, entonces llegas ahí y dices, pues si aquí todos son unos rancios, cojo el bolso y me voy. ¿Sí? Normalmente gran parte de las bajas voluntarias pasan durante el periodo de onboarding, en el caso en que se haga onboarding, en el mejor de los casos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Bien. Entonces, perdonadme, siempre voy todo el rato para arriba, para allá. Entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad es que, hey, no pasa nada, que estáis en una organización jerárquica. Muchas veces la gente que está en una organización jerárquica me mira así con una cara de pena y me dice, claro, pero es que yo luego... Y yo digo, tranquilos, no pasa nada. O sea, una jerarquía es un dibujo, un organigrama es un dibujo es un mapa, y el mapa no es el territorio. Entonces, en realidad, si yo ahora tuviese acceso a todos los grupos de WhatsApp de una empresa jerárquica, yo vería que en realidad la gente se relaciona en círculos. Las personas estamos hechas para desafiar todo tipo de organigrama, ¿sí? Y es que al final estamos en un momento donde tenemos que entender que las empresas es un multicliente, es decir, su cliente interno y su cliente externo. Y que yo puedo tener un producto, pero es muy absurdo pensar que el producto me va a salvar. Yo puedo tener un producto, pero si la gente de la organización me cae mal, yo no voy a comprar ese producto. Y le voy a encontrar los 50.000 problemas. Y yo puedo estar petándolo con un producto que no hace rebajas, o que no hace Black Friday, o que tiene un precio demasiado alto, pero tiene una comunidad enganchada que cree en ese producto, perdón, en esa organización, porque su cliente interno trasciende a lo transaccional que es el producto, con todo el cariño hacia la gente de producto, ¿eh? Y con esto nos vamos a la última parte. ¿Cómo voy de tiempo, familia? ¿Me faltan 10 minutos? ¿15, 5, 7? ¿Cuántos? 5. Bueno, venga, va, que llegaremos. Y nos vamos a la tercera C. Hemos dicho coyuntura, hemos dicho comunidad, ya nos vamos a la C, cultura. Entonces, en los años 90 había una práctica muy famosa que era los talleres de misión, visión, valores. No digo yo que no estén bien estos talleres, ¿no? Que eran donde se reunía normalmente gente del comité de dirección, se les hacía hacer unas cosas de pastelina o con post-its y tal, ¿no? Salían unos valores que decía la gente del comité de dirección, estos valores se convertían en un póster y este póster llegaba a las tiendas, a los almacenes, a las fábricas y era de mucha risa. Porque claro, ¿dónde hemos dicho que hay la comunidad más grande de cliente interno?
en operaciones. Entonces, claro, estrategia en realidad es la comunidad mucho más pequeña. Entonces, si yo estoy haciendo valores partiendo de lo que me dice la gente de estrategia, yo en realidad estoy compartiendo valores de la capa más, o sea, del target más pequeñito de la organización. Con lo cual, cuando el target más grande lo recibe esto y dice, ya están aquí los de dirección que son unos fumados, que vengan aquí, que aquí es donde está la realidad del show. Y tienen razón. Entonces, no es que esté mal el ejercicio de misión, visión, valores. Lo que está mal es hacerlo sin poner a la parte más importante de la organización, que es operaciones, que además es donde pasa el negocio. El negocio no pasa en un despacho, pasa en el terreno. ¿Sí? Entonces, claro, realmente es aquí donde te das cuenta. Yo emprendí en el 2016 y es cierto que me había pasado 20 años de vida corporativa. Y es cierto que cuando hice mi primer proyecto como colaboradora externa, me di cuenta de una gran realidad, que es que las organizaciones son como Melrose Place, si me permitís una cosa de los 90, o como Élite, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, pero poca broma. Si nos vamos a la realidad, mirad esta diapositiva sale de un libro más que interesante que se llama Holacracy, que habla de la estructura informal de unas organizaciones. En las organizaciones tienes a dos que están liados, tienes a dos que están divorciados, con lo cual más vale que no los pongas juntos en un proyecto porque es un desastre. Tienes a dos que se odian, tienes a dos que empezaron juntos, pero a uno lo promocionaron porque jugaba al golf con el otro y entonces hay como un resentimiento. Tienes tres que son familia, entonces hay como también una movida y extraña. Tienes unos cuantos que llevan los nenes al mismo cole, con lo cual vuelven ahí haciendo un poco de gossip en el tal, que esto siempre une. Tienes ahí a unos cuantos, mira, tienes a uno que tiene incluso un secret gay crush, es en plan, ¿no? Tienes ahí en plan interesante, a la vez que se acuesta con otra. ¿No? Tienes, cuidado porque esto como es una empresa americana muy de Hollywood, tienes a uno que vende drogas dentro, ¿sí? Y tienes a unos que tienen montado un trío. Atención, porque el tema de los tríos es un tema muy mainstream, más de lo que la gente se cree. Y es fuerte porque, claro, ¿dónde veo yo la organización real? ¿En un organigrama? No, ¿dónde la veo? A ver, ¿dónde? Si ahora yo aquí quiero ver qué se cuece realmente aquí en esta organización, ¿yo qué me voy? ¿A hablar con el comité de dirección? No. ¿Dónde me voy? Al bar, efectivamente. Cafeterías, máquinas de café, máquinas de agua. ¿Quién comparte coche con quién? Esencial. Parkings. Baño. Ideal. Solo puedo entrar en el de señoras, pero ya en el de señoras ya me basta, porque ahí hay mucho tema y mucho salseo, ¿no? Entonces, bueno, al final, la organización real es la relación que tienen las personas, no lo que dice un organigrama. Y muchas veces tampoco es lo que me cuenta alguien que ha hecho una campaña de employer branding para intentar captar al joven talento. Y entonces comparten ahí, bueno, vamos a hacer un vídeo de skaters. Y entonces, ¿no? Muy boomer esto, ¿no? Entonces entras ahí, ¿no? Y dices, bueno, muy bien este vídeo, pero claro, durante el primer mes dices, ¿pero esto qué es? Pues si esto es Succession, ¿no? ¿Habéis visto Succession? Interesante, miradlo, forma parte de la formación esto también. Bien, entonces, mira, siempre voy arriba, abajo. Entonces, para ir acortando, ¿no? Al final, la gracia del asunto no es, muchas veces, es real que el propósito, ¿no? El propósito real es el que describe la gente de la organización. Una vez había un CEO que me decía, no, porque nosotros hacemos el propósito, entonces vamos a la tienda y lo contamos a la gente. Y yo digo, error. El propósito no se cuenta, el propósito se co-crea. Y evidentemente donde tienes mayor parte, la cultura y el propósito te lo crea la gente. Donde está la gente es en operaciones. Si tú no te vas a operaciones no vas a saber cuál es el real propósito. El propósito real. Porque la gente es lo que crea la cultura real. Y la cultura real es la auténtica, es la que engancha. No es la que te hace una campaña de marketing que alguien pone en redes. Entonces, lo que es interesante es entender cuál es el ADN real de esta organización y abrazarlo sin problema, porque si tu peña es jerárquica, pues tu peña es jerárquica y no pasa nada, ya nos apañaremos porque ya nos encontraremos a alguien que le mole la peña jerárquica, ¿sí? Que alguien hay. Entonces, yo tengo aquí, os podría decir, podríamos entrar a un tema de leed a la luz y cosas de estas que mola mucho, pero podríamos hacer ahora una cosa así como ligera. A estas alturas de mi vida yo puedo decir que podemos hablar de tres tipos de grandes organizaciones. Las organizaciones dinosaurio, ¿sí? Organizaciones, además, dinosaurio carnívoro, ¿no? Ahí, venga, resultados, hay flexiwork, no, pero te voy a pagar un bonus muy alto, ¿no? O no sé qué, venga, bueno, tú eliges, ¿no? Tienes las organizaciones oso amoroso, ay, nos queremos, ¿no? Nos abrazamos, tal, bueno, ok. Y luego tienes las organizaciones Lego, ¿no? Osas, innovamos, creamos, todos contamos, ta. ¿Cuál creéis que es la organización ahora mismo considerada molona? Claro, todo el mundo quiere ser organización Lego, pero ¿qué pasa si la gente que trabaja en ella no es Lego? Pues que no lo va a ser,
Entonces, la pregunta es, ¿nosotros cómo creamos? ¿No? Si nos mola el modelo del Lego, al final tenemos que aceptar que la peña que trabaja en organizaciones Lego, que por lo tanto construyen organizaciones Lego, y que hacen evolucionar nuestra organización, son personas que tienen como 3 mantras muy claros. No es mantras muy claros, no es, este es mi job description. No, es, vale, yo hago evolucionar mi rol, depende de lo que está pasando. No es, bueno, ya me darán instrucciones desde arriba, ¿no? El gran hermano de arriba. Esto es un modelo del siglo XX. Es, oye, yo cojo el de al lado, contribuimos, vemos y a ver qué pasa. Y si no me escuchan, cojo el bolso y me voy. No pasa nada. Y el tercer modelo, ¿no? La tercera frase de, bueno, yo espero aquí que las cosas pasen, estoy aquí a verlas vir, ¿no? Tranquilamente. Ah, oye, yo voy a hacer que las cosas pasen, porque si esto no me mola y si esto no evoluciona, yo formo parte de todo esto. Al final estábamos en un momento más que interesante, ¿eh? Y con esto cierro, muchas veces la gente me dice, Emma, qué guay, ¿no? Que emprendiste después de 20 años y tal y cual. Y digo, mira, al final la realidad es que yo soy la misma persona que cuando trabajaba en Inditex o en Mango, ¿no? Lo que pasa es que ahí, en ese momento y en esa coyuntura, yo era intraemprendedora. Es decir, yo seguía aplicando iniciativa, estos son mis recursos, esta es mi realidad, y yo en esa realidad iba haciendo mi business, el de mi equipo, y aportando y contribuyendo. La realidad es que cuando estamos encontrando personas que comparten el propósito, pero para compartirlo, este propósito tiene que ser co-creado, no explicado. Encuentras personas que tienen esta alineación talento-rol. No existen personas con talento y personas sin talento. Simplemente existen personas cuyo rol está adaptado con sus talentos naturales. Todo el mundo tenemos un talento u otro. Hay gente que consigue una conexión con lo que hace y los talentos naturales que tiene, y esas personas lo petan. Contribuyen, evolucionan, llevan su rol a nuevas dimensiones e innovan. Y hay personas que por H o por B están trabajando de algo que no está alineado con sus talentos naturales. O sea, hay un tema de autoconocimiento que es importante, a mí que me gusta, en que soy bueno. Y yo encamino, un poco lo que comentaba Montse, ¿no? Y voy encaminando mi carrera. Yo soy la principal artista en mi carrera, no pongo mi carrera en manos de otros. Y yo intraemprendo en mi carrera. Entonces, conociéndome, sé lo que me gusta, sé lo que evidentemente acabo siendo bueno, yo voy articulando mi realidad alrededor de todo esto y hago evolucionar mi rol. Este es el sentimiento intraemprendedor. Así voy a poder innovar e ir más allá. Yo no soy buena haciendo Excel. ¿Soy capaz de hacer un Excel? Sí. ¿He recibido muchos cursos de Excel? Sí. ¿Soy capaz de hacer los Excels de mi amigo Pepelu, que era el de compensación de Duty, que hace unos Excels primorosos, sueña en Excel, hace un... No, porque no me interesa el Excel. Ahora, sí que voy a buscar, yo cuando en mis proyectos lo primero que hago, llego y digo, a ver, ¿quién es la persona del Excel aquí? Porque necesito a alguien de Excel en mi vida, ¿sí? Pero difícilmente lo petaría haciendo Excels, porque no forma parte de mis inteligencias naturales. Pero esto ya es otra sesión, ¿sí? Y por último, y esto es definitivo, la empresa que lo peta es la empresa que consigue hablar de contribución y no de performance. Las personas no rendimos, las personas contribuimos. Es querernos muy poco como personas, pensar que un número va a determinar si somos buenos o malos. ¿Cómo mides la persona que está comprometida con la empresa? ¿Cómo mides la persona que te pone las cosas fáciles? ¿Cómo mides la persona que te da ideas para innovar? ¿Cómo mides la persona que te hace el onboarding, que comparte la cultura con la gente del equipo? Muy importante, ¿cómo mides la reputación? Hoy en día, ¿qué va por delante, ventas o reputación? ¿Y en qué cuenta de resultados te encuentras el KPI de reputación? En ninguna, porque no es un dato financiero. Pero todos sabemos que una empresa sin reputación, una empresa que no se cree, que la comunidad no se la cree, dentro de 5 años como máximo va a estar chapada. Y atención, porque esto es lo que va a pasar con muchas de ellas. La realidad nos demuestra que solo personas auténticas van a crear organizaciones auténticas, memorables, relevantes, que trasciendan, que vayan más allá de la transaccionalidad. Pero para poder hacer eso, solo tenemos que hacer una cosa, dejar que nuestra gente sea auténtica. Y si no os dejan serlo, cogéis el bolso y os vais. ¡Hasta aquí la sesión!